Lección 1. Planificación del viaje. Hola Anna, para mi próximo viaje, me vendría bien un consejo. Hola John, claro. Estaré encantado de ayudarte. ¿Con qué necesitas ayuda? Estoy intentando decidir qué lugares visitar. ¿Alguna sugerencia? Depende de tus intereses. ¿Buscas aventura o relajación? Un poco de ambos sería ideal. Quiero explorar pero también relajarme. ¿Qué tal un destino costero? Puedes disfrutar tanto de la playa como de las actividades. Eso suena perfecto. ¿Algún lugar específico que recomiendes? He oído cosas estupendas sobre la costa de Amalfi en Italia. Eso suena hermoso. ¿Qué tiene de especial? Las impresionantes vistas, la deliciosa comida y los encantadores pueblos son inolvidables. Me encanta la cocina italiana. Sería un festín para los sentidos. Definitivamente. Además, la costa ofrece muchas oportunidades de senderismo. ¿Senderismo y buena comida? Cuenta conmigo. Empezaré a planificar. Lección 2. Fases lunares. Hola Anna, ¿sabías que la luna tarda unos 28 días en recorrer todas sus fases? Hola John, sí. Es fascinante cómo la luna cambia con tanta regularidad. ¿Verdad? Cada fase tiene su propia belleza y significado. Absolutamente. ¿Tienes una fase de la luna favorita? Me encanta la luna llena. Se ve tan brillante y mágico en el cielo nocturno. La luna llena es impresionante. Disfruto de la luna creciente, se siente misteriosa. Eso es cierto. La luna creciente tiene un encanto delicado. Y es interesante cómo influye en las mareas e incluso en el comportamiento humano. Exactamente. Los cambios en la luna pueden tener efectos importantes en la Tierra. Muestra lo interconectado que está todo en la naturaleza. Definitivamente. Deberíamos ir a observar las estrellas alguna vez para apreciarlo todo. Lección 3. Comodidades acogedoras. Hola Anna. ¿Cuántas almohadas crees que serían buenas para el sofá? Hola John, 3 almohadas serían perfectas para mayor comodidad. Muy bien. Los llevaré a tu casa esta noche. Gracias. Me encanta tener un ambiente acogedor para las noches de cine. Yo también. ¿Cuál es tu película favorita para ver en esas noches acogedoras? Me gustan mucho las comedias clásicas, siempre me hacen reír. Las comedias clásicas son las mejores. ¿Tienes una favorita? Me encanta, Some Like It Hot. Es una película muy divertida. Gran elección. Agradezco el humor y las actuaciones. Exactamente. Además, tiene un encanto atemporal. Estoy de acuerdo. Deberíamos planear pronto una maratón de películas. Lección 4. Planes de senderismo. Hola Anna, ¿has decidido la excursión para este fin de semana?
Hola John, sí. La caminata será en Crestview Trail. Eso suena emocionante. ¿Cuál es el nivel de dificultad? Es un sendero de dificultad moderada, por lo que diría que es adecuado para la mayoría de las personas. Perfecto. Disfruto de un buen desafío sin que sea demasiado agotador. Lo mismo aquí. Además, se supone que las vistas desde arriba son impresionantes. No puedo esperar. ¿Crees que deberíamos preparar un picnic? Absolutamente. Un picnic sería una excelente manera de disfrutar del paisaje. ¿Quieres traer algún aperitivo específico? Estoy pensando en sándwiches y algo de fruta. ¿Qué hay de ti? Traeré una mezcla de frutos secos y unas galletas para un dulce manjar. Lección 5. Aventuras isleñas. Hola Anna, eso suena genial. ¿Qué islas has investigado hasta ahora? Hola John, he estado explorando las opciones en Hawái y el Caribe. Ambos son impresionantes. ¿Tienes una isla favorita en mente? Me inclino por Maui, he oído que las playas son increíbles. Maui es hermosa. El paisaje y las actividades allí son increíbles. Sí. También me encanta la idea de bucear en aguas cristalinas. Eso suena divertido. Disfruto explorando la vida marina. ¿Alguna otra isla te llamó la atención? También tengo curiosidad por Santa Lucía. Las montañas y las playas se ven impresionantes. Santa Lucía es pintoresca. ¿Has comprobado la cultura local? Un poco. He leído que la comida es deliciosa y llena de sabor. Eso es una ventaja. Siempre es genial probar la cocina local mientras viajas. Lección 6. Presentaciones de nuevos amigos. Hola Anna, he oído que has conocido a alguien nuevo recientemente. ¿Cómo va eso? Hola John, va muy bien. He hecho una nueva amiga y me gusta mucho. Eso es fantástico. ¿Cómo es? Es súper amable y tiene un gran sentido del humor. Nos llevamos bien de inmediato. Suena prometedor. ¿Qué es lo que disfrutáis haciendo juntos? Nos encanta explorar nuevos cafés y probar diferentes postres. Se ha convertido en nuestra pequeña aventura. Las aventuras de postres suenan deliciosas. ¿Cuál es el mejor postre que has probado hasta ahora? Encontramos un increíble pastel de lava con chocolate. Estaba rico y pegajoso, tan indulgente. Tengo que probarlo. ¿Ya le has hablado de mí? Aún no, pero quiero presentaros a los dos pronto. Creo que os llevaréis muy bien. Eso me encantaría. ¿Cómo se llama? Se llama Maya. También le gusta el senderismo, así que podemos planear un viaje al aire libre juntos. El senderismo suena divertido. Siempre estoy dispuesto a tomar un poco de aire fresco y hacer ejercicio. Perfecto. Podemos hacer que sea una excursión en grupo.
Cuantos más, mejor. Definitivamente. Me gusta cómo suena eso. ¿Ya habéis explorado Maya y tú alguna ruta de senderismo? Aún no, pero planeamos visitar un sendero popular este fin de semana. Eso suena emocionante. Me encantaría unirme si quieres. Absolutamente. Cuantos más amigos, mejor será la aventura. Será un gran día. Me muero por conocer a Maya y disfrutar de una buena compañía en la naturaleza. Lección 7. Celebración de la promoción. Anna, he oído que te han ascendido. ¿Cómo se siente? Se siente increíble, Ion. No me lo esperaba en absoluto. ¿Qué hay de ti? Estoy encantada por ti. ¿Qué crees que contribuyó a tu ascenso? Creo que mi arduo trabajo y trabajo en equipo realmente dieron sus frutos. ¿Qué importancia tiene para ti el trabajo en equipo? Muy importante. La colaboración a menudo conduce a mejores resultados. ¿Algún proyecto de equipo memorable? Sí, recientemente completamos juntos un proyecto desafiante. Fue intenso pero gratificante. Eso suena fantástico. ¿Te enfrentaste a algún obstáculo? Definitivamente. Teníamos plazos ajustados y algunos problemas inesperados. ¿Cómo manejaste situaciones similares? Me concentro en la comunicación. Mantener a todos informados ayuda mucho. Gran enfoque. ¿Tienes consejos para mantener la moral del equipo en tiempos difíciles? Creo en celebrar las pequeñas victorias. Aumenta la motivación. Es una idea inteligente. Debería implementar eso en mi equipo. ¿Alguna otra estrategia? Fomentar la retroalimentación abierta también puede ayudar. Genera confianza y mejora la colaboración. Me encanta eso. La confianza es fundamental en cualquier equipo. ¿Qué opinas de los estilos de liderazgo? Creo que un líder solidario fomenta un ambiente positivo. ¿Cuál es tu estilo de liderazgo? Prefiero un enfoque colaborativo, empodera a todos. ¿Alguna vez has dirigido un equipo? Sí, una vez durante el lanzamiento de un proyecto. Fue desafiante pero gratificante. ¿Qué aprendió de esa experiencia? Aprendí la importancia de la adaptabilidad. Cada situación es única. Absolutamente. Me entusiasma asumir más responsabilidades ahora. ¿Cuál es tu próxima meta? Quiero desarrollar aún más mis habilidades. Tal vez tomar un curso de liderazgo. Suena como un gran plan. El aprendizaje continuo es la clave del éxito. Exactamente. Tengo ganas de ver a dónde nos llevan nuestras carreras. Lección 8. Desafíos al viajar. Hola Anna, ¿alguna vez te has enfrentado a algún desafío mientras viajabas? Hola John, sí. Había algunas barreras lingüísticas que complicaban las cosas. Me lo imagino. ¿Cómo manejaste esas situaciones?
Utilicé aplicaciones de traducción, que me ayudaron mucho, pero a veces no eran perfectas. Eso es cierto. La tecnología puede salvar vidas, pero tiene sus límites. Exactamente. Una vez, intenté pedir comida y terminé con algo completamente diferente. Oh, no. ¿Con qué acabaste? Era un plato del que nunca había oído hablar, pero sorprendentemente estaba delicioso. Eso es un resquicio de esperanza. ¿Algún otro desafío memorable? Sí, navegar en transporte público puede resultar confuso en ciudades desconocidas. Definitivamente. Las señales pueden estar en un idioma diferente, lo que aumenta el desafío. Correcto. A menudo les pido indicaciones a los lugareños, por lo general, son muy útiles. Esa es una gran estrategia. Interactuar con los lugareños puede generar experiencias gratificantes. Lección 9. Planes postoperatorios. Anna, escuché que te estabas recuperando de una cirugía. ¿Cómo te sientes? John, estoy mejor. No fue fácil, pero me estoy recuperando. ¿Qué hay de ti? Espero que te lo tomes con calma. ¿Tienes algún plan divertido para tu recuperación? Estoy viendo programas de forma compulsiva. Es sorprendentemente entretenido. ¿Cuál es tu último favorito? Acabo de terminar una serie de suspenso. Me mantuvo adivinando. ¿Te gustan los thrillers? A veces. Prefiero las comedias para reírme. ¿Qué es lo que más te hace reír? Un buen juego de palabras. Son tan cursis, pero no puedo evitarlo. ¿Qué hay de ti? Humor sarcástico. Me hace reír. ¿Has probado alguna vez la comedia en vivo? Una vez. Estaba aterrorizada, pero al final me encantó. ¿Lo probarías alguna vez? Quizás. Con el público adecuado, podría intentarlo. ¿Cuál sería tu broma inicial? ¿Por qué los científicos no confían en los átomos? Porque ellos lo componen todo. ¿Qué opinas? Clásico. Me encanta. ¿Cuál es tu objetivo de recuperación? Para volver a mi estado habitual. Extraño mi rutina. ¿Qué hay de ti? Tengo muchas ganas de volver a hacer senderismo. Es mi ejercicio favorito. ¿Tienes una rutina de ejercicios? Me gusta correr. Me aclara la mente. ¿Cuánto tiempo cree que tardará su recuperación? Solo unas semanas. Estoy contando los días. ¿Qué es lo primero que harás cuando te recuperes? Una gran cena con amigos. Celebraré la salud. Lección 10. Planes de fin de semana. Hola Anna. No puedo esperar a que llegue el fin de semana. ¿Algún plan? Hola John, va a ser un fin de semana divertido y relajante para mí. Eso suena perfecto. ¿Qué tienes preparado? Planeo visitar una feria de arte local y disfrutar de música en vivo. Eso suena emocionante. Me encantan las ferias de arte. Tienen un ambiente tan vibrante.
Sí. Me gusta ver la creatividad de los artistas locales. ¿Te gusta el arte? Sí. Comprendo cómo el arte puede contar una historia o evocar emociones. Exactamente. Es una forma maravillosa de expresarse. ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en probar una nueva ruta de senderismo. La naturaleza es tan refrescante. Eso suena encantador. El senderismo es una excelente manera de relajarse y conectarse con la naturaleza. Definitivamente. Siempre me siento recargado después de pasar tiempo al aire libre. Lo mismo aquí. Planeemos compartir nuestras experiencias del fin de semana después. Gran idea. Me encantaría escuchar tus aventuras en la feria de arte. Lección 11. Intercambio de conocimientos. Anna, me encanta cómo discutimos con frecuencia diferentes temas. ¿Qué es lo que más te fascina? John, la psicología me intriga mucho. Entender a las personas es tan esclarecedor. Esa es una zona estupenda. ¿Has leído algún libro interesante últimamente? Sí, Pensar rápido y despacio, de Daniel Kahneman. Es alucinante. He oído hablar de eso. ¿Cuál fue tu mayor conclusión? Se trata de cómo nuestro pensamiento se divide en dos sistemas, intuitivo y deliberado. Fascinante. Me encantaría explorar más ese concepto. ¿Qué más te cautiva? También me gusta aprender sobre sostenibilidad. Es crucial para nuestro futuro. Absolutamente. ¿Qué medidas tomas para vivir de forma sostenible? Intento reducir el uso de plástico y reciclar con diligencia. Los pequeños cambios cuentan. De verdad que sí. Empecé a usar bolsas y botellas reutilizables. Eso es excelente. Cada pequeño esfuerzo ayuda a nuestro planeta. Hablando de esfuerzos, ¿ha visto a algún experto hablar sobre estos temas? Sí. Asistí a un seminario web sobre el cambio climático. Fue revelador. Me encantaría acompañarte la próxima vez. Compartir conocimientos es muy enriquecedor. Lección 12. Conversaciones sinceras. Anna, ¿alguna vez has sentido una fuerte conexión con alguien a pesar de las diferencias? Sí, Ion. Es interesante cómo los sentimientos pueden trascender los orígenes. Exactamente. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Una vez me hice amigo de alguien de una cultura completamente diferente. Aprendimos mucho el uno del otro. Eso es hermoso. Creo que la empatía cierra las brechas. ¿Se ha enfrentado a algún desafío? A veces, entender las perspectivas de los demás puede ser difícil. Cierto, pero es gratificante encontrar puntos en común. Absolutamente. Abre las puertas a conversaciones más profundas. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Es como descubrir un mundo completamente nuevo. Sí. Y enriquece nuestras vidas de formas inesperadas.
¿Alguna vez compartiste historias personales para construir esa conexión? Definitivamente. Compartir experiencias crea vínculos. Es poderoso. He descubierto que la vulnerabilidad a menudo conduce a conexiones más fuertes. Exactamente. Demuestra nuestra humanidad. Todos nos parecemos más de lo que creemos. Es una idea reconfortante. Sigamos fomentando esas conexiones. Lección 13. Diversión nocturna de juegos. Anna, ¿has pensado alguna vez en organizar una noche de juegos de mesa? Absolutamente, Ion. Los juegos de mesa son una forma fantástica de unir a las personas. Realmente crean un ambiente divertido. ¿Qué juegos disfrutas más? Me encantan Catan y Ticket to Ride. Requieren estrategia y suerte. Excelentes elecciones. Soy fan de Codenames. Es perfecto para el trabajo en equipo y para reírse. Codenames es muy divertido. Las pistas pueden ser divertidísimas. ¿La has jugado recientemente? Sí, justo la semana pasada. Nos divertimos mucho intentando adivinar las pistas de los demás. Eso suena como un motín. ¿Crees que deberíamos añadir algunos aperitivos a la mezcla? Definitivamente. Los bocadillos mejoran toda la experiencia. ¿Qué recomiendas? Las palomitas de maíz y los bocadillos siempre son un éxito. ¿Qué pasa con las bebidas? Creo que los refrescos y algunos cócteles divertidos podrían mantener la energía alta. Sí. Una bebida temática puede ser divertida. ¿Alguna idea para un cóctel de juegos de mesa? ¿Qué tal un cóctel, Catan, con zumo de piña y coco? Eso suena delicioso. Ya estoy entusiasmado con esta noche de juegos. Yo también. Fijemos una fecha e invitemos a algunos amigos. Perfecto. Crearé una invitación divertida para entusiasmar a todos. No puedo esperar. Será una noche llena de risas y competencia amistosa. Lección 14. Expresiones artísticas. Ana, ¿has oído hablar de Doc Catlin? Sí. Fue uno de los primeros artistas en documentar la vida de los nativos americanos, ¿verdad? Exactamente. Sus pinturas ofrecen una visión muy vívida de ese mundo. Me parece fascinante cómo el arte puede capturar la historia. ¿Cuál es tu pieza favorita de él? Me encanta The Buffalo Chase. Es tan dinámico y lleno de energía. Esa pieza realmente muestra la relación entre las personas y la tierra. Lo hace. El trabajo de Catlin también destaca la importancia de la preservación. Absolutamente. Su dedicación a documentar su cultura es admirable. ¿Has visitado alguna exposición que muestre su obra? Aún no, pero me encantaría. Creo que experimentarlo en persona sería increíble. Seguro. Ver la pincelada y los colores de cerca debe ser increíble. ¿Crees que los artistas modernos se inspiran en su legado? Definitivamente.
Muchos artistas contemporáneos exploran temas de identidad y cultura. Es fantástico ver cómo evoluciona el arte a la vez que honra el pasado. Exactamente. Estemos atentos a las próximas exposiciones. Lección 15. Conversaciones tranquilas. Anna, me he dado cuenta de que abordar los problemas puede ser complicado, especialmente cuando las emociones son intensas. Por supuesto, John. A veces es mejor encontrar un momento tranquilo para hablar de temas importantes. Correcto. ¿Cómo se crea un ambiente tranquilo para esas conversaciones? Por lo general, sugiero dar un paseo o buscar un café tranquilo. ¿Qué hay de ti? Prefiero un ambiente acogedor en casa, tal vez con música relajante de fondo. Eso suena bien. Es más fácil expresar los sentimientos en un ambiente relajado. Exactamente. ¿Alguna vez has tenido una conversación difícil que salió bien? Sí. Una vez hablé con un amigo sobre un malentendido y eso fortaleció nuestro vínculo. Eso es maravilloso. Es increíble cómo la comunicación abierta puede resolver conflictos. Realmente lo es. ¿Cree que el momento oportuno juega un papel importante en estas discusiones? Definitivamente. Elegir el momento adecuado puede marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Es como encontrar el momento perfecto para coger una ola mientras surfeas. Gran analogía. El tiempo lo es todo, ya sea en el surf o en la conversación. Lección 16. Perspectivas sobre precios. Anna, ¿has comprobado los precios del hotel del que hablamos? Sí, lo hice. Cobran alrededor de $100 por noche, lo que parece razonable. Eso no está mal. ¿Qué opinas de las comodidades que ofrecen? Tienen una bonita piscina y desayuno gratis, lo cual es una ventaja. El desayuno gratis siempre es una victoria. Ahorra tiempo por la mañana. Exactamente. ¿Crees que deberíamos reservar pronto? Sí, las tarifas pueden subir a medida que se acercan las fechas. Buen punto. Comprobaré la disponibilidad y veré si podemos conseguir una oferta. Parece un plan. Sería genial asegurarnos nuestra estancia pronto. De acuerdo. Además, nos da tiempo para planificar nuestras actividades. ¿Qué hay en tu lista de cosas que hacer mientras estamos allí? Me encantaría explorar los mercados locales y probar comida callejera. Eso suena delicioso. Estoy a favor de las aventuras culinarias. Lección 17. Planificación del paciente. Anna, agradezco tu esfuerzo en la planificación de nuestro próximo evento. Gracias, John. Quiero asegurarme de que es perfecto. ¿Cómo va la cronología? Va bien, pero creo que deberíamos tomarnos nuestro tiempo para encontrar las mejores opciones. Absolutamente. Apresurarse puede provocar errores. ¿Cuál es el aspecto más importante para ti? Para mí, es la experiencia del huésped. Quiero que todos se sientan bienvenidos y comprometidos.
Ese es un gran enfoque. Creo que el entretenimiento y la comida jugarán un papel importante. Exactamente. ¿Has pensado qué tipo de actividades deberíamos incluir? Estaba pensando en juegos y tal vez en una actividad grupal para fomentar la interacción. Eso suena perfecto. Creará una atmósfera animada. Sí. Empezaré a recopilar ideas para juegos a los que podamos jugar. Genial. Y asegurémonos de tener una variedad de alimentos para todos los gustos. Definitivamente. Recopilaré una lista de opciones que se adapten a las restricciones dietéticas. Maravilloso. Juntos, crearemos un evento que todos recordarán. Lección 18. Aventuras de verano. Anna, he estado pensando en las actividades de verano. ¿Te gusta pasear en bote? Absolutamente. Los padres de algunos de mis amigos tienen barcos, así que a veces salimos a pasear. Eso suena muy divertido. ¿Tienes un lugar favorito para navegar? Sí. Hay un hermoso lago cercano con aguas cristalinas y paisajes impresionantes. Me encantan los lagos. ¿Qué sueles hacer cuando estás en el agua? Nadamos, pescamos y, a veces, hacemos picnics en la orilla. ¿Qué hay de ti? También disfruto de la pesca. Es muy relajante echar una línea y esperar. Totalmente. Es como un pequeño escape del ajetreo y el bullicio. Hablando de escapadas, algunos de mis amigos van a sus cabañas los fines de semana. Eso suena idílico. ¿Qué hacen en sus cabañas? Caminan, hacen kayak y disfrutan de hogueras por la noche. Es una excelente manera de relajarse. Las hogueras son lo mejor. Hay algo mágico en sentarse alrededor de una fogata. Estoy de acuerdo. Además, asar malvaviscos aumenta la diversión. ¿Tienes una receta favorita de malvaviscos? Las clásicas galletas de chocolate y graham funcionan para mí. Sencillo pero delicioso. No te puedes equivocar con los clásicos. Deberíamos planear un viaje juntos alguna vez. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbase, dé me gusta y comparta nuestros canales y vídeos.